Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vayan colocando nombre y grupo. Buenas tardes a todos. Vayan colocando nombre y grupo, por favor. Vayamos escribiendo la irrigación, que es donde nos hemos quedado la última clase. Irrigación de la porción renal. Mencionábamos otra bibliografía para la denominación de la arteria anteropiélica, la parte de Rubier, y mencionábamos otra también bibliografía para la posteropiélica. La anteropiélica genera una segmentación antes de ingresar al riñón. Esta porción se la conoce como iliorrenal. Ya me han hecho... Ya acá está esto, se conoce como iliorrenal. El ilio, por definición, es donde está la estructura vascular y funcional de una víscera. Entonces vamos a segmentar estas arterias de la siguiente manera. Esto, número 1, representa mi arteria segmentaria superior, rama de la anteropiélica. Esta, número 2, representa la arteria segmentaria anterosuperior. Esta es la número 3, que representa la arteria segmentaria anteroinferior. Y la número 4, que está representando la arteria segmentaria segmentaria inferior. Repitamos entonces, la número 1 es la arteria segmentaria superior, también conocida como apical. La 2 es la arteria segmentaria anterosuperior. La 3 va a ser la anteroinferior. Y la 1, o la 4, perdón, en este caso, la 4, corresponde como la arteria segmentaria inferior, solo segmentaria inferior. No se olviden que la 3 es anteroinferior, la 2 anterosuperior y la 1 es apical segmentaria superior, solo segmentaria superior o apical. Esas son las 4 ramas que origina propiamente la arteria anteropiélica. Ya vamos a hablar de esta ramita, ya vamos a hablar en breve. Y deja que la arteria retropiélica, la retropiélica, también se segmente. Ahí podemos ver justamente a la retropiélica en su división que forma la arteria segmentaria posterior. Esta es la arteria segmentaria posterior. Entonces, la retropiélica da origen a la arteria segmentaria posterior. Cada una de estas arterias que provienen ramas de la anteropiélica o de la retropiélica van a volverse a dividir. Miren lo que vamos a tener con la inferior, por ejemplo. Agarramos a la inferior y mencionamos estas otras ramas. Estas ramitas se las conoce como interpiramidales o interlobulillares. Y a partir de estas interpiramidales, lo que va a surgir son recién las arterias, estas que se van a entrar al glomérulo, conocida como
arterias aferentes. Estas ramitas aferentes son las que se van a constituir en el glomérulo y van a dar paso al proceso de filtración. Esta va a ser aferente y esta va a ser eferente. Entonces vamos describiendo las características de un sistema venoso que se va a anastomosar a este sistema arterial para ya también constituir el drenaje venoso. Repito y recalco, esta arteria la vamos a dejar pendiente. Entonces vamos a hablar del sistema venoso que tiene una ramificación parecida al sistema arterial. ¿Por qué? Porque también voy a tener una rama segmentaria apical, voy a tener una rama segmentaria anterosuperior, una rama segmentaria anteroinferior y una rama inferior. Las cuatro a un segmento conocido como vena anteropiélica, y también existirá otra que es conocido como retropiélica, donde se dirigirá la segmentaria posterior. El sistema de drenaje venoso, acá está el sistema venoso, tiene una particularidad, al igual que el sistema Porta. ¿Por qué? Porque la característica de que el capilar ingrese de esta manera, ingrese al glomérulo, otro color, ingrese al glomérulo, y ingrese la arteria aferente y egrese la arteria eferente. La arteria eferente se va a anastomosar con capilares venosos. Repito, este sistema arterial es capilar. Por eso cada capilar tiene, o lo hemos descrito en el nombre conjunto, de decirlo como aferente y decirlo como eferente. Son capilares. Por lo tanto, estos capilares se anastomosan con un sistema venoso. Al sistema venoso renal va a dirigirse la sangre ya filtrada. Todo lo que no le servía a la sangre como medicamentos, que ustedes van a poder describir algunos antibióticos de eliminación renal, como la misma amoxicilina o los betalactámicos. Entonces, van a dirigirse a la porción renal y van a ser eliminados por la vía renal. ¿Bien? Entonces, van a ser eliminados por la vía renal y van a ser excretados por la orina. Entonces, una vez que ha sucedido esta función del sistema capilar arterial, va y se continúa con el sistema venoso, transportando ya al sistema venoso, sangre filtrada. Ya ha llegado toda la característica, miren, a lo contrario como en el hígado. En el hígado le llegaba por la vena porta los nutrientes para metabolizar, hacer la función del hígado. Pero para realizar la función renal, utilizamos a la arteria renal. La arteria renal va a ingresar y es a partir de la arteria renal que se va a producir el proceso de filtración. Es a partir de la misma arteria renal. Si la presión en la arteria renal es mayor, le obligará al riñón a producir renina. Y no se olviden nunca de esta hormona, porque existe un sistema renina-angiotensina-aldosterona que cuando existe alteraciones de la presión arterial, la respuesta de la renina será pues retener líquidos y aumentar y producir vasoconstricción y aumentar la presión arterial. Por la misma sangre arterial se notificará al riñón si existen menos estructuras celulares. ¿Para qué? Para que se produzca otra hormona sintetizada por el riñón, que es la eritropoyetina. Y producir la síntesis de eritropoyetina que va a ir a actuar sobre la médula ósea y estimular a la proliferación de glóbulos rojos. Tengo, doctor, buenas tardes, ¿me puede volver a aceptar? Estoy intentando, no se escucha bien, ya vuelva. Entonces, ese es el sistema arterial y el sistema venoso. Una particularidad anatómica que tenemos que ir a describir del sistema venoso que acabamos de describir es lo que hemos señalado en la anterior clase. Miren, la vena renal es más corta
del lado derecho que la vena renal del lado izquierdo. Entonces, la vena renal del lado derecho es mucho más corta que la vena renal del lado izquierdo, ¿no? Estamos viendo la diferencia. ¿Por qué esto? Porque la vena cava tiene una lateralización hacia el lado derecho. Muy bien. La vena renal del lado derecho solo recibe a una vena que se llama la vena suprarrenal. Ahí está la vena suprarrenal. Y vamos a tener, además de la vena suprarrenal, vamos a tener que una comunicante de la lumbar también se comunica con la vena renal del lado derecho. Una comunicante de la vena lumbar también va a comunicarse al sistema de la vena renal derecha. Pero miren, en el lado izquierdo hay un sistema de otras venas que van a drenar a la vena renal izquierda. Miren lo que hace la vena testicular y lo marco con color negro y siguiendo la flecha. La vena testicular del lado izquierdo drena en la vena renal izquierda. Miren lo que va a hacer esta anastomosis de la vena suprarrenal. Acá se va a unir esta vena, que es la frénica. Esta vena va a ser la frénica inferior. Y la frénica inferior junto con la suprarrenal inferior van a drenar en la vena renal. Entonces la vena frénica con la vena suprarrenal izquierda, vena suprarrenal izquierda, y esta que es la vena frénica, BF, vena frénica, juntas se unen y van a la renal. Acá tenemos a la vena testicular, otra, y en el fondo vamos a tener una característica de las venas lumbares. Acá van a anastomosarse también y con otro color rojito llamativo, a ver, para que entiendan que las venas lumbares van y drenan también a la vena renal. Entonces existe que la vena lumbar izquierda genera una comunicación con la vena renal del lado izquierdo. Muy bien, a ambas venas renales derecha e izquierda también van a ir a drenar un sistema de venas ureterales, del cual vamos a empezar a hablar ahora. Las venas ureterales superiores drenan también en las venas renales. Y esto quería llegar justamente con lo que hace un momento les decía de la arteria de la cual íbamos a mencionar. Entonces, para hablar del uréter, todo esto que representa el uréter también tiene un sistema arterial y un sistema venoso. Entonces, el uréter recibe ramas de la arteria renal. Entonces, miren, acá justamente en esta imagen, guardaba esta arteria para esa mención. Esta arteria es conocida como la arteria ureteral superior. Arteria ureteral superior. Aunque Kay Moore ya no le asigna el nombre de ureteral superior, solo cuando nos habla de irrigación ureteral nos dice la arteria renal, las arterias gonadales y las arterias ilíacas comunes. Entonces, hay que mencionar que son un sistema de 3 arterias que vienen para el uréter y que cada una proviene de las que está mencionando Kay Moore, ¿no? Aclarar, la arteria ureteral superior viene de la renal, es rama de la renal. Muy bien, ahí está la ureteral superior. Vayamos con la ureteral media. Acá vamos a ampliar esto y vamos a ver esto. Miren esta arteria, la número 2. Ahí están las arterias. Las características de la ureteral media, es que son ramas de la arteria testicular u ovárica. Esta arteria es la testicular u ovárica. Miren, la voy a encerrar. Ahí está la arteria testicular en el varón. Y en la mujer será la ovárica, la arteria ovárica. Y está tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, las ureterales medias o vienen de las arterias testiculares u ováricas
que se las conoce también como arterias gonadales, o provienen de la aorta abdominal. Miren cómo la aorta abdominal deja una pequeña ramita para irrigar la porción de uréter. Entonces, las ureterales medias o provienen ramas de las gonadales o provienen de la aorta abdominal, ¿no? Eso para las ureterales medias. Las ureterales inferiores vienen de este concepto. Miren lo que hace esta arteria, de color negro. Esta arteria, número 1, es conocida como la arteria ilíaca común del lado derecho. Y número 2 es conocida como la arteria ilíaca común del lado izquierdo. Las ilíacas comunes dan las ureterales también acá, que son conocidas como ureterales inferiores. Esto para la descripción de abdomen. Esto para la descripción de abdomen, que vienen de las ramas renal, que viene de la gonadal o de la aorta abdominal, o que viene de la ilíaca común. De la ilíaca común, tanto derecha e izquierda. ¿Por qué para la descripción de abdomen? Porque cuando hablemos de la pelvis, acá, de la pelvis renal, la porción de los uréteres van a estar irrigada por las vesicales superiores, cosa que todavía no describe Keimur en esta parte, ¿no? Entonces, la porción de los uréteres a nivel pélvico va a estar descrito va a estar descrito en la parte de órganos pélvicos y va a estar irrigado por las arterias vesicales superiores. Correcto, dice Keimur, está correcto hasta acá, porque dice la irrigación del uréter a nivel abdominal, porque eso dice ramas del uréter en la porción abdominal. Hasta acá ha cumplido describiendo la superior, media e inferior, que son las ramas en la porción abdominal, no en la porción pélvica. Bien, eso para aclarar. Además, el sistema venoso es análogo a la arterial, quiere decir, como hace un momento lo observábamos, las venas ureterales superiores drenan a la vena renal, las venas ureterales medias drenan a la testicular u ovárica, estas sí se quedan con la testicular u ovárica, las venas, no como el sistema arterial, no van a la cava, se quedan con el sistema gonadal, las medias, y las inferiores en el uréter abdominal van hacia las venas ilíacas comunes. Estas representan las venas ilíacas comunes, las que están análogas. Acá esto es la vena ilíaca común del lado izquierdo. Acá esto de azul representa la vena ilíaca común del lado derecho. Ese es el sistema de drenaje venoso. Para uréter, las características de inervación para riñón. Si nosotros describimos la característica de inervación en riñón, vamos a ir mencionando un concepto importante. En riñón viene inervación simpática y parasimpática juntamente con los uréteres de algo que se forma a la altura de la arteria renal. Esto que se está formando a la altura de la arteria renal se lo conoce como el plexo renal. Plexo renal. Ahí tenemos el plexo renal. Y las fibras simpáticas y parasimpáticas que llegan al plexo renal corresponderán a mis nervios esplácnicos abdominopélvicos. En especial, ¿cuál? Y lo aclara Keimur. Es mi nervio esplácnico imo. Nervio esplácnico imo. Que corresponde a T12, ¿no? Entonces, el nervio esplácnico imo de la división simpática, ojo aclarando, de la división simpática, es el que más aporta fibras simpáticas al plexo renal. Dígame, Cristel Antero. Doctor, ¿será que puede acercar un poco a la parte de los nervios para que veamos cuál Ya, es? muy bien, excelente, buena mención. Ahí está entonces, miren cómo el plexo nervioso, ahí está rodeando a la arteria. ¿Ven el plexo nervioso que está rodeando a la arteria? Ahí está el plexo, eso se conoce como el plexo renal. Repito, a este plexo renal que le llega información simpática de los nervios abdominopélvicos, generalmente el nervio imo.
Miren lo que va a ocasionar la característica de la división parasimpática. La parte parasimpática va a venir del nervio vago. La parte parasimpática va a dirigirse del nervio vago a este plexo renal. La parte parasimpática va a dirigirse del nervio vago. Pero sucede algo interesante en la distribución de las fibras en el plexo renal. Es que tenemos otro plexo inferior. Se lo va a conocer como el plexo hipogástrico. Ahora voy a tener que alejar esta imagen para mostrar dicho plexo. Miren lo que tenemos a este nivel, círculo azul, para citar a esto que se conoce como el plexo hipogástrico. Plexo hipogástrico. Hipogástrico. Ahí está el plexo hipogástrico. ¿Por qué sucede algo interesante a este nivel? Porque cuando hablamos del sistema renal, el plexo hipogástrico va a dar inervación simpática proveniente del plexo intermesentérico. Acá está el plexo hipogástrico. Hasta acá lo hemos entendido. La parte simpática para el plexo hipogástrico va a venir de este plexo que se conoce como el plexo intermesentérico. Y al plexo intermesentérico le llegan de los plexos de los nervios abdominopélvicos, esplácnicos mayor y menor. Entonces ahí está la inervación simpática que le está llegando a esto, que es el plexo hipogástrico. Provienen de los nervios esplácnicos mayor y menor. Muy bien, mayor y menor. Y la parte parasimpática para dicho plexo hipogástrico, que lo vamos a detallar mucho en pelvis, proviene sacra. Acá está la parte sacra. Entonces, no se olviden que la parte parasimpática tiene una porción sacra, S2, S3, S4. Entonces, la parte sacra le aporta la parte parasimpática al plexo hipogástrico. ¿Dónde toma relevancia el plexo hipogástrico? El plexo hipogástrico es el que se está dirigiendo a la porción del uréter y está presentando esta característica de ascenso a través del mismo uréter. Quiere decir que en un segmento de la porción pélvica, generalmente a nivel de la porción de la pelvis renal, vamos a tener los dos plexos en unión, tanto el plexo hipogástrico como el plexo renal, que se han dirigido a través del uréter, el caso del hipogástrico, a través del uréter hasta riñón. Solo llega hasta la pelvis, solo llega hasta la pelvis. Estoy mencionando la comunicación que tienen ambos plexos, renal e hipogástrico, y en qué punto la tienen. La tienen a nivel de la pelvis. Entonces, esa es la característica de la inervación que tenemos que tener en relación a las fibras simpáticas y parasimpáticas. Cuando ustedes han descrito anatomía 1, tenían que mencionar, anatomía 1, tenían que citar que cuando hablamos de la vía simpática, a ver, voy a cortar esta presentación para mostrarles algo de la vía simpática. Y es que en la vía simpática, vamos a tener algo en relación a esto. ¿Dónde está la vía simpática? Esto tendría que quedarse claro en la vía simpática, en su conocimiento de anatomía 1. Que las fibras simpáticas, acá está la asta intermedio lateral, de todas el origen del sistema simpático, que es desde T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, hasta L2 y a veces hasta L3. Lo dice Kane Moore y lo van a volver a repasar en Guyton, en fisiología. Y este es el concepto, esta imagen corresponde a Guyton, donde nos dice que el sistema simpático va a ser lo siguiente. Estos son mis ganglios, en círculo negro, representan mis ganglios paravertebrales. Estos otros ganglios representan mis ganglios prevertebrales o preaórticos, prevertebrales, vertebrales o preaórticos.
La característica del simpático es que va a seguir este camino, miren, o asciende, o desciende, o hace sinapsis en el ganglio paravertebral, o va a ir a hacer sinapsis en el ganglio prevertebral o aórtico. Entonces, la característica del camino simpático es esta. Va a recorrer distintas vías para ir a la víscera a ser inervada. Pero esto es el concepto que ya lo tenía de anatomía 1. Hay una neurona preganglionar en rojo y hay una neurona posganglionar en negro. Ese es el concepto que ya lo tienen claro. Ya lo han debido repasar. Anatomía 1 nos indica eso. Han aprobado anatomía 1 y bajo ese concepto, ¿no? Ya saben que conmigo no es tan fácil aprobar anatomía 2. Si no hay comprensión. Entonces, miren, la neurona sensitiva. El sistema simpático es, junto con el parasimpático, los que están dando la inervación visceral, la visceral aferente, que conduce las sensaciones dolorosas. Esto es intestino, acá está intestino. Tubo digestivo, riñón, músculo liso del riñón. Entonces, imagínense que esto es una parte del uréter, uréter, ahí está. Entonces, las fibras aferentes que conducen sensaciones dolorosas, siguen a las fibras simpáticas en sentido retrógrado. Y lo aclara Keimur. Entonces hacen esto en el camino. Vienen y van a ir a terminar ¿a dónde? A las astas posteriores. Ahora, en esta parte, vamos a avanzar neuroanatomía y también el capítulo 20 de neuroanatomía del doctor González va a estar acá, ¿no? Ahí está la asta posterior, justamente. No quiero que se compren ediciones truchas. El doctor González es mi maestro, lo sigo considerando mi docente. Ya está mayorcito, él ha sobrevivido al COVID, pero es mi maestro. Entonces, lo que él genera con su capacidad intelectual es muy valioso y hay copias de todo tipo. Entonces, vamos a fomentar la industria nacional. Es uno de los únicos referentes en Bolivia que va y ha dictado clases en diferentes universidades, España, Buenos Aires, Perú, ¿no? México, como catedrático y gran conocedor de la neuroanatomía. Entonces, esto que representa la neurona sensitiva va con color verde y sigue esto. Y lo describe Keimur. Las fibras aferentes, viscerales, conducen sensaciones dolorosas y son transmitidas a través de las fibras simpáticas en sentido retrógrado. ¿Hasta dónde? Hasta donde se lleva la información sensitiva, que es en las astas posteriores. También que se ha tenido que describir en anatomía 1. Entonces, cuando su paciente tenga, espero que hayan comprendido esa imagen, cuando su paciente tenga un cálculo renal, entonces yo lo que voy a imaginarme es propiamente la característica de la descripción de esta vía. Tengo que imaginar esta vía. Voy a, un momentito, a ver, acá está el abdomen. Entonces lo que voy a hacer en estos pacientes, ojo que la litiasis renal no solo afecta la vía periférica, no solo afecta al uréter. También les había dicho que tanto cálices mayores, pelvis renal, cálices menores, también corresponden a configuración con músculo liso. Y la orina no baja por gravedad, se tiene que contraer las paredes de estos para poder ir a evacuar gotas de orina al uréter. Y así es realizar la eliminación. Entonces, imagínense una obstrucción en este punto, un cálculo. Entonces, lo que va a producir y va a venir es una estimulación para la parte del sistema renal. Entonces, uno, si es vía intrarrenal, por el plexo renal irá la información. Por el plexo renal, me imaginaré. El plexo renal tiene cálculos intrarrenales.
Entonces será por el plexo renal. O si está a nivel de los cálculos acá en la porción periférica, me imaginaré el plexo hipogástrico, que lo que hace es ascender a través del uréter. O el plexo hipogástrico está siendo estimulado en ese paciente. ¿Qué le tengo que dar al paciente que está confirmado el diagnóstico de litiasis renal? Cuando está confirmado, le daré un antiespasmódico, porque el dolor que está teniendo es antiespasmódico. Y dirán, ¿por qué, doctor? Si es que ya han escuchado, los pacientes que tienen sintomatología renal también tienen sintomatología abdominal o digestiva. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene incluso cálculos renales tiene náuseas, tiene un efecto nauseoso. Es más, incluso tienen, además de los cólicos, a veces los niños generalmente que recién están madurando su sistema nervioso, lo que tienen es diarrea. Van a ver que niños con infección urinaria tienen diarrea. ¿Por qué? Porque es un órgano retroperitoneal y al realizarse la inflamación, y todavía no está madura la porción nerviosa, irrita la parte del peritoneo. Y por lo tanto, como irrita las fibras simpáticas y parasimpáticas que están envolviendo al peritoneo, entonces da su sintomatología abdominal. Y eso produce las náuseas y produce la estimulación del simpático y parasimpático a través del plexo de Meissner y Auerbach, que han tenido que averiguar, que no es más que el plexo mucoso y el mientérico. Y lo que hace es estimular y producir diarrea en el niño, en el que no está maduro. Muy, muy, muy raro encontrar sintomatología digestiva en procesos renales de personas adultas. Me quería preguntar que alguien, creo, hasta acá, alguien me estaba por preguntar, Keila Martínez Sánchez. Con Martínez, dígame. Sí, doctor, no sé si es que ya he entendido mal o no sé, pero las fibras simpáticas llegan del nervio esplácnico IMO, ¿no? Y las parasimpáticas llegan del hipogástrico. No. Ahí sí lo entendió mal. Ahora sí, lo vamos a volver a magnificar lo que estamos manteniendo. Mire, Carla Martínez, lo que voy a volverle a mostrar. Esté muy atento. En la arteria renal, Carla, existe lo que se denomina el plexo renal, Carla. Esto es plexo renal. Muy bien, hasta ahí estamos. Al plexo renal vienen dos nervios. Vienen los nervios esplácnicos IMO. El nervio esplácnico IMO, el IMO, que es T12, generalmente para plexo renal, es el que le lleva la división simpática, Carlos. Es el que le lleva la división simpática. Al mismo plexo renal van a venir los nervios, el nervio vago. ¿Llevando qué? Llevando inervación parasimpática. Acá plexo renal tiene su propia porción simpática y su propia inervación parasimpática. La parasimpática del vago y la simpática del nervio IMO. El plexo renal es el que va a dar la inervación intrarrenal, para que lo entienda Carla. Acá el plexo hipogástrico es otro plexo, es un plexo pélvico, es el plexo hipogástrico. Al plexo hipogástrico le llega inervación al plexo hipogástrico, Carlos, le llega inervación simpática de esto, que se describe como mis nervios o plexo intermesentérico. Esto es el plexo intermesentérico. Carlos. Y el intermesentérico le está llevando simpática al plexo hipogástrico. A este mismo hipogástrico viene el sacro, S2, S3, S4, que le está brindando inervación parasimpática. ¿Para qué estamos citando el plexo hipogástrico? Lo estamos citando a razón de esto. Miren lo que hace el hipogástrico. Da fibras que van al uréter, Carla. Y no solo se quedan ahí, ascienden al uréter hasta la pelvis renal. Ascienden al uréter hasta la pelvis renal. Y justo a la altura de la pelvis renal
el plexo hipogástrico, Carla, tiene una comunicación con el plexo renal. El plexo renal es el que ha ingresado dentro del riñón. El plexo hipogástrico solo está sirviendo para el uréter. Pero qué casualidad que dentro de esa comunicación venga y se contacte los dos, el renal y el hipogástrico. Estamos ahora de dónde ha salido el simpático y el parasimpático para cada plexo. Carla. Sí, doctor. Ya, perfecto, espero sí. Ahora lo que les decía con la otra imagen es entender que la vía simpática no solo está dando su neurona postganglionar, ese concepto que ya lo tenían que traer de anatomía, sino entender que a través de la parte simpática existen fibras que van en sentido retrógrado, llevando los estímulos del dolor. Entonces, para el dolor del uréter, para el dolor, primero vendrá al plexo hipogástrico, del plexo hipogástrico al intermesentérico, del intermesentérico al mesentérico, del mesentérico al celíaco, del celíaco a través de las fibras del nervio esplácnico mayor y menor. El mayor y menor van a llegar a la altura de T8, T9, T10 y van a dirigirse a la médula espinal, a la asta posterior, llevando dicha información. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con cálculo renal, lo que tengo que analizar a ese paciente es como cuando ven series médicas, ¿no? ¿Han visto? ¿Por qué creen que hacen eso las series médicas? ¿Han visto Doctor House, The Good Doctor, Grey's Anatomy? No veo. Pero hay muchas series. Lo que hace de ustedes, ya les he dicho, es vivir medicina, hacer medicina.